Bien, amigos, hoy es 30 de mayo y tenemos que hacer algún tipo de puntualizaciones a estas generaciones que no estaban presentes durante la era de Trujillo. Pero es necesario que se dé a conocer algunas informaciones ocurridas en las últimas horas, como por ejemplo el hecho de que el señor Musk se le fue a Donald Trump como colaborador. Nosotros creemos Mucho duro. que ese fue un acuerdo de ellos también. Creo que el propio Trump, mira, no te está conviniendo solidarizarte con todas estas medidas, te está perjudicando, vete. Eso es lo que yo creo. Por otra parte, el tema de las universidades en Estados Unidos es más serio de la cuenta. Creo que el gobierno dominicano debería hacer algunas gestiones con nuestros representantes, con una persona de origen dominicano que es para allá, que está en el Congreso americano, a ver si le pide al gobierno de Trump o le exija que deje terminar la carrera por lo menos a los dominicanos que cursan en Harvard y en las universidades americanas. El tema de las universidades es muy complicado. Eso no es tan sencillo y la economía de las universidades está basada no solamente en el volumen de sus estudiantes y en las matrículas, sino también en los estudiantes extranjeros. Todo el mundo sabe que nosotros fuimos parte, en principio, de ayudar a la estructura de nuestro primo José Jacín cuando fundó la Universidad del Este y decidió darle apertura ajustándose a las regulaciones de universidades extranjeras. La matrícula de muchos dominicanos eran donaciones de la universidad. La mayoría de los dominicanos o no pagaban o pagaban muy poco, subsidiado por estudiantes extranjeros que vinieron a estudiar medicina, que se graduaron y luego fueron determinantes e importantes, ocuparon cargos importantes en Puerto Rico y en Estados Unidos. La matrícula de extranjeros aquí en toda parte del mundo, sobre todo en Estados Unidos, es la que mantiene las universidades. Esa decisión de Donald Trump, acuérdense, va a ser revocada, porque son miles y miles de estudiantes. Me acaba de decir Félix que la hija de Xi Jinping, De Xi Jinping. el chino, el presidente de estudió en Harvard. Imagínense usted cómo andan las cosas. La cantidad de hindúes, digo hindúes porque el hindú es de la India y en la India fue colonia de Inglaterra y hay una gran cantidad de hindúes que hablan inglés y le facilitaba mucho el idioma para ingresar a Estados Unidos. Y por cierto, que hoy la India está casi por encima de China, por lo menos en la parte científica, en la parte de tecnología, en la parte de investigación, por la gran cantidad de hindúes que han regresado a la India y han formado empresas de tecnología que está poniendo, sobre todo en la industria farmacéutica, la gran cantidad de médicos hindúes que se hicieron entrenamiento
en Estados Unidos y en la industria farmacéutica americana, lo coloca hoy en la principal suplidora de materia prima a la industria farmacéutica en el mundo, es la India. Oigan bien, suplidores de materia prima en la industria farmacéutica, en calidad, en precio y en diversidad. De manera que ese problema de las universidades no será solo el día de hoy que se va a hablar. Hay una noticia que parece un chiste, que nuestro David Ortiz aparece inaugurando una marca de un ron, el ron Osama. Cuando vio Osama pensaba que era un producto de Barceló, porque Barceló toda su vida estuvo en las márgenes del río Sama. Sin embargo, veo que es una industria de ron. Parece ser que es de la gente de Macorís, del ron Macorís. Sí. Veo eso. Y otra de las cosas de David todos los días le da una sorpresa a uno. Ron Osama, en 3 presentaciones. También quiero señalar un operativo que hubo de migración en algunas tiendas chinas. Miren, de eso va a haber mucho, pero quiero decir que hay que reconocer la labor de Lee Ballester. Lee Ballester está haciendo una labor en migración que, así como les digo que Donald Trump va a tener que revisar el tema de las universidades, que lo está haciendo, porque ya lo está reduciendo a revisar los correos de los estudiantes, a ver si hay alguno que es antisemita. Se puede ser antinorteamericano, pero no se puede ser antisemita. Sí, se puede ser antinorteamericano. En Estados Unidos es antisemita que no se puede ser. Entonces, Lee Ballester, acuérdense de eso, no va a durar mucho en ese cargo. El almirante Lee Ballester no va a durar mucho en el cargo porque está haciendo lo que tiene que hacer. Y él no está puesto ahí para deportar ilegales haitianos. No está puesto para eso. O tú no viste la primera página de todos los periódicos de hoy. Nosotros tenemos relaciones muy cercanas con Haití. Porque vieron el gobierno de Haití. No sé con cuál de los gobiernos, no sé si ese señor representa las bandas o el consejo, pero yo creo que el presidente Abinader ahora tiene que recibir al embajador. ¿Cómo que se llama el tipo? De Barbecue, sí. El señor, su excelencia, reverendísima Monseñor Barbecue. Ay, Dios mío. Sí, porque ¿cómo están deportando de que haitianos ilegales? Él no está para eso. Él no está para eso. Se le olvidó eso al almirante y no lo está haciendo más porque no tiene todos los recursos. Tiene una caterva de camiones dañados ahí en el patio del Agualú, que no ha podido hacer todo el trabajo que ha querido. Así que yo felicito a Lee Ballester. Y no importa, almirante, no importa que lo voten. Siéntase orgulloso de hacer su trabajo. Hay 2 noticias más. Una es que las loterías arropan la población con 21 sorteos. Yo sabía que ese titular le iba a gustar mucho. Sí, pero quiero decir que yo no exijo una orden de Duarte Sánchez y Mella, pero por lo menos de ti necesito un reconocimiento. ¿Qué tiempo estamos nosotros diciendo aquí que ahí están los cuartos del déficit presupuestario? No, pero todo el tiempo tenemos más dedicados. 21 sorteos diarios. Sí. 21 sorteos diarios. Eso es 21 para poner a la gente diarios. loca, doctor. Todo el que confía en la suerte. ¿Y quién es el dueño de eso? Porque esos sorteos no son ilegales. Sí, pero eso no, y además
de esos 21 sorteos hay una buena parte que los hace una sola lotería o dos solamente. Óyeme, quiero decir que como aquí hay una ola de denuncia de tipo Martínez, ¿cómo se llama? Ángel Martínez. Ángel, Sí. la señora Tora, el señor Alofoque, el señor Hochi, todo eso está bien, pero nosotros no queremos meternos en la lambada de decirle a este país, señores, el juego legal e ilegal está en las mismas manos. Y después que pase esa ola, le vamos a decir al señor presidente de la República que la bendición que Dios le envió a él para que haga una gestión que pueda pasar a la historia como un gobierno bueno fue la pandemia, porque es la buena excusa que él tendrá. No fue el mejor gobierno de la época Porque hubo una pandemia. porque hubo la pandemia. Pero jamás podrán justificar que aquí hay 21 sorteos diarios. Eso nada más es sorteo de loto. Sí. Yo no estoy hablando de bancas deportivas. Ah. ¿O porque tú crees que Félix por la mañana comienza con, Sí, con, los con el resultados. con el basquetbol? ¿Tú te crees los que Félix es un resultados. tonto? Eso es porque la audiencia es ahí que está. La gente por la mañana quiere saber Está quién revisando, ganó. está revisando los tickets. Oh, pero seguro a revisar los tickets, Sí. ¿verdad? Tempranito. Sí. Y yo quiero que tú sepas que hay una página en los periódicos de aquí, De los resultados. y ¿cómo es? Y de Oreja, también, de sí, Oreja. de Oreja. Entonces, me estaba diciendo que un encargado de esa página es el papá de una persona muy famosa aquí. Sí. De una persona muy famosa. Yo de que la confirme, lo daré a conocer. Señores, miren, 21 sorteos solamente de loto diaria. No puede tocar la impunidad. La otra pregunta es, Raquel acaba de dar el primer paso y consiguió la elección de la plancha encabezada por Ricardo Forner en Santiago. Oh. Sí. Primera vez que los empresarios de Santiago tienen dos planchas. Forner le ganó a Sandy, ¿verdad? Sandy es de Hipólito, Raquel es de Fonder es de Raquel. Ricardo Forner. Sí. ¿Vale? Ahora falta la plancha de Leonel. Esta es clandestina. Tú oyes, esa es clandestina. Esa tenemos que preguntarle a Felito y a Mícalo. Ajá. Es el que esos son las que lo conocen, todo el intríngulis de la cosa. Bien, señores, hoy es 30 de mayo, Día de la Libertad, y un día en que yo hago una pregunta. A veces, hoy escuché una queja de un comunicador que dice que el operativo antilegal de la Duarte no estuvo acompañado por un fiscal. Y yo no soy abogado, pero quiero decir que migración, aquí en ninguna parte del mundo tiene que estar acompañada de un fiscal para ubicar personas ilegales, porque esa gente no está bajo el régimen
legal de ese país. No es cuando, y además, eso es cuando hay un expediente, tengo entendido. Estoy hablando de que para tú tener acceso a una instancia oficial, Sí. tú tienes que ser ciudadano o estar bajo esa sombrilla. Ok, sí. Y esas son personas ilegales. Exacto. Pero a lo mejor se necesita un fiscal. Yo sé que hay un fiscal antidroga, un fiscal antimotines, un fiscal de todo, pero no sabía que había un fiscal de migración. No. Sí lo hay, pero quiero decirles que vi mucha preocupación. Y además hay también una pregunta que yo quiero hacer. Mucha gente habla de la inocencia del inmigrante y yo creo que sí. Yo creo que un haitiano que viene aquí generalmente es asesorado. Y cuando vino el problema de USAID, quiero decir que se habló mucho de los 12, de los 60 que se quedaron sin trabajo porque eran empleados de USAID. No, lo grande de USAID está en los programas que ellos llevan. Mire, cuando hay elecciones, hay un programa electoral que durante un año emplea cientos de personas dominicanas en ese programa. En la Cámara de Cuentas hay veedores, hay un acuerdo. Cuando ustedes ven que Pancho Álvarez o el que esté de incumbente en el momento en participación esté firmando un acuerdo con un funcionario dominicano, es un programa. Hay programas. Miren, yo vi en La Vega, en la Corte de La Vega, detrás del presidente de la Corte, un hombre muy atento, el presidente de la Corte de La Vega, hay un letrero de USAID donde dice que ese tribunal fue entrenado por USAID. Hay un plan, hay un programa judicial con cientos de miles de dólares para diferentes programas. Es decir, que es cierto que hay mucha gente que es inocente, pero yo quiero hacer una sola pregunta, una. Un niño haitiano que está ajeno a todos estos problemas y a Basilea, y que no tiene educación, y que no tiene un papá conocido, y que no tiene documentación, un ser humano que respira. ¿Quién es que le enseña? Ven acá, mira, tú vas en la escuela, pero cuando canten el himno dominicano, no lo cantes. ¿Quién es que le enseña eso a los niños haitianos? ¿Pero quién se lo enseña? Debe ser. Porque son todos, no hay un niño haitiano que te cante un himno dominicano. No, eso es una línea, eso es una línea, eso es, o se le enseña o en su casa o orientados por algún tipo de liderazgo. Pues, su casa, orientado. Es decir, hay un orientador, ¿verdad? Es que yo digo que a veces que hay actitudes que como quedó demostrado en estos días con el asunto de que en protesta por lo que estaba pasando en Friusa hubo una inasistencia al trabajo durante unos días que demuestra que hay algún tipo de coordinación entre ellos cuando necesitan actuar de una u otra manera, y eso puede ser también parte de una línea, de una conducta que le tracen a ellos cuando llegan aquí, o las personas que puedan tener algún tipo de control. Pero eso no es sobre coyuntural. ellos. No. Eso no es coyuntural, ¿verdad? No. A nosotros nos decían, cuando éramos niños, que nos casáramos con árabes. Nos decían, es preferible casarse con árabes.
¿Y por qué? Porque los padres de ambos... Porque se conoce la familia. ¿eh? Porque se conocían las familias. No, por el idioma. Ah, Porque ellos podían hablar. Sin embargo, nosotros no aprendimos nunca el idioma. Nosotros no nos enseñaron árabe. Bueno, señores, hoy es 30 de mayo y es tiempo para reflexionar un poquito. Después del 30 de mayo del 61, la vida cambió. Las preguntas son muchas. Primero, República Dominicana. República Dominicana apareció, ahí me regalaron ayer los mapas, en el momento en el que el descubridor llegó y descubrió el continente. sí. Primero llegó a Guaraní, luego llegó a Cuba y luego llegó el 5 de diciembre, llegó a la isla que le puso el nombre de la Hispaniola. Eso fue en 1492. Descubrieron, fue el hecho más importante hasta ese momento que había ocurrido en la humanidad, el descubrimiento de América. Segundo, luego aquí hubo un acto, no era República Dominicana, en que España le cedió a España, Francia le cedió a España la parte este de la isla. Ahí mismo tuvimos el segundo evento importante, la unificación y el poder de Francia sobre la isla. Tercero, 1822, Haití, ya independiente, entiende que el Tratado de Basilea había que validarlo y ocupa la isla completa en 1822, estando ocupada por los criollos, por ciudadanos españoles que se quedaron a vivir aquí. En 1822 inicia la ocupación haitiana con otro hecho sin precedente en la historia dominicana. Termina en 1844 con la independencia. Descubrimiento, Basilea, ocupación haitiana, independencia dominicana, anexión a España, La restauración. restauración de la República, 1916 ocupación norteamericana, 1924 desocupación norteamericana, 1930 Trujillo, 1961 muere Trujillo un 30 de mayo y cierra un capítulo. Entra la transición con los 5 años más turbulentos que hemos tenido en nuestra historia. Matan a Trujillo 30 de mayo, Consejo de Estado, elecciones de Bosch, golpe de Estado a Bosch, triunvirato, golpe de Estado a triunvirato, Revolución de Abril, intervención norteamericana, gobierno de García Godoy y elección de Balaguer. Todo eso del 61 al 66, 5 años. En el 66 se inicia una etapa que hoy le estamos viviendo. Para bien o para mal,
60 años de vida democrática. 16 elecciones con 15 periodos presidenciales. Solamente con un solo inconveniente, el golpe constitucional de 94. Pero el resto, incluyendo eso, se hizo constitucionalmente. 66, 70, 70, 74, 74, 78, hasta ahí Balaguer 12 años. 78, 82 Guzmán, 82, 86 Jorge Blanco, 86, 96 Balaguer, 96, 2000 PLD, 2000, 2004 PRD, 2004, 2012 los 8 años de Leonel Fernández, y 2012-2020 los 8 años de Danilo Medina. 2020, 2024 y 2028, Luis Abinader. Pregunta: Trujillo, Balaguer, PRD, PLD y Abinader, ¿cuáles han sido los mejores gobiernos? Todos han sido buenos, porque han gobernado de acuerdo a la Constitución. Pero también... Todos han hecho algún tipo de operación o esfuerzo para quedarse. Sin embargo, el PRD lo prohibió en algunos casos, Balaguer lo logró, Leonel lo logró, Danilo lo logró, y Luis lo logró. Eso con respecto al continuismo. ¿Cuál fue el mejor acto de gobierno de Rafael Leónidas Trujillo? Ninguno, porque lo malo todo lo daña. Pero si fuéramos a juzgar los actos de Trujillo, tenemos que llegar a la conclusión de que a los gobiernos hay que juzgarlo dentro del contexto de la época en que se manejan. No es lo mismo gobernar en 1930 que en el 2000. No es lo mismo. ¿A quién se le ocurre que el ministro de las Fuerzas Armadas y los jefes de Estado del Ejército, la Marina, la Aviación, van a reunirse para deponer el gobierno constitucional hoy? No. Eso no cabe en cabeza de nadie ya aquí. Sin embargo, eso era normal antes. Como eran normal las dictaduras, doctor, durante una época, porque la de Trujillo no era la única. Llegó un momento en que República Dominicana, Venezuela, Argentina, Paraguay, Nicaragua, Ecuador, Perú, Brasil, creo que hasta Panamá, todos tenían un dictador. Y todavía siguió luego con Chile y Pinochet. Doctor, hasta Panamá. Llegó un momento en que solamente aquí, Juan Domingo Perón, Pérez Jiménez, pasaron por aquí, estando Trujillo aquí, depuestos. Entonces, ¿a quién se le ocurre hoy
pensar que el presidente Abinader o la Dirección de Migración va a ordenar la deportación de un dominicano porque es desafecto al régimen. ¿A quién se le ocurre pensar en una deportación a un dominicano por política? Entonces hay que juzgar los gobiernos en el contexto de su época. Trujillo metió al país en la modernidad. Quiérase o no mataba a una persona cada día, lo hacía interdiario, cada semana, pero no lo mataba todos los días. Porque era primero conquistar al enemigo, invitarlo a ser parte del gobierno. Ahí es que entran al gobierno todos esos intelectuales que mucha gente no se explica por qué colaboraron con Trujillo, porque esa era la opción que Trujillo le daba. Le daba o quedarse en su casa y no salir, como el caso de Franco en Santiago y de Viriato Fiallo aquí, o colaborar en un cargo importante como el caso de Balaguer, de Bonelli, de los Herrera y de mucha gente, muchos intelectuales que colaboraron con Trujillo, o el exilio como Bosch, como Jiménez Grullón. Se quiere ir, que se vaya. Y si trataban de derrocarlo, entonces los esbirros de él tomaban una medida que es lo que empañó el régimen y todos los regímenes de dictadura, que lo hacen en todas partes. Por ahí aparecen los papeles de la CIA, donde la CIA mata gente. Entonces, con respecto a Haití, mató 37,000 haitianos. ¿Dónde están los cadáveres? Mató 12,000, fueron 12,000. ¿Dónde están los cadáveres? Las fosas comunes. Mató un grupo de haitianos, es verdad, mataron haitianos, pero la mayoría se fueron. Hasta dejaron sus hijos aquí. Se fueron corriendo y le dejaron sus hijos a sus amigos aquí, que los terminaron de criar. No podemos defender el régimen de Trujillo, porque él era todo. Pero, ¿con cuánto dejó el país endeudado? ¿Cuál fue la deuda que Trujillo le dejó? ¿Cuántos miles de millones dejó la familia Trujillo fuera de aquí? ¿Por qué no ya es hora de evaluar esa era? ¿Dónde, en qué bancos estaban depositados? ¿Cuántas solicitudes de repatriación de capitales robados por Trujillo y su familia? Ahora sí tenemos aquí la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, que todas eran de Trujillo, pero estaban aquí. Todas eran de Trujillo, pero estaban aquí. Sencillamente se quedó el Estado con ella. Ay, por cierto, hoy el Estado no puede explicar lo que hicieron con ella. No pueden explicar lo que se hizo. El 30 de mayo es un día en que usted tiene que ver que Trujillo hacía algo que yo creo que nosotros vamos a tener que repetir, y es ver cómo podemos desde aquí, sin pisar territorio haitiano,
influir en la política haitiana, que era lo que Trujillo hacía. Ponía a los presidentes, o por lo menos los sostenía, y nunca hubo una invasión masiva. Nunca hubo una invasión masiva. Él procuraba Y influir. eran más, la población haitiana era mayor que la dominicana. El día que mataron a Trujillo, Haití tenía 6 y nosotros teníamos 4 millones. El día que mataron a Trujillo, Haití tenía 6 millones de habitantes, nosotros teníamos 4. Hoy estamos más o menos en 11 cada uno. Entonces, 30 de mayo. Indudablemente que después de la muerte de Trujillo, República Dominicana avanzó, sobre todo a partir del 66. Los gobiernos no son necesariamente figuras que la Iglesia Católica debe de canonizar. Los políticos tienen luces y sombras, tienen también intereses que los obligan a cambiar de rumbo. Eso es una cosa que no tenemos ningún tipo de dudas. Por ejemplo, la dependencia laboral de República Dominicana de Haití es algo que usted puede hablar muchísimas cosas, pero es una realidad. La dependencia laboral de República Dominicana con Haití es una necesidad. Como usted va a Medio Oriente y va a los Emiratos Árabes, a Qatar, a Dubái, y ve cómo los pueblos de Asia, como Sri Lanka, la India, los sectores más pobres, van a esos países a vender su mano de obra. Nosotros vamos a Puerto Rico, nosotros vamos a Estados Unidos. Lo que hay que buscar la forma en que primero se proteja el nacional, pero comenzar a hablar por hablar, yo creo que debemos de ver las cosas desde otro punto de vista, sobre todo desde el punto de vista individual. ¿Qué quiere el ser humano? Una mejor vida. Nadie quiere estar peor. Nadie quiere estar peor. De todas formas, nosotros queremos llevarle a estas generaciones nuevas una realidad que no necesariamente esté marcada por nuestros intereses. Porque a veces decimos cosas diferentes a las que hacemos.